Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Máquinas Eléctricas 2. Hoy vamos a hacer el problema 3 de máquinas síncronas, en el cual vamos a aprender a utilizar el método de Pottier para resolver los problemas de alternadores. En este caso tenemos un alternador conectado en estrella, con una potencia aparente nominal de 10.000 kVA, con una tensión nominal en bornas de 690 voltios, tienes 7 pares de polos, es decir 14 polos, tiene una frecuencia de 50 Hz, se nos pide calcular la corriente de excitación que hay que darle, y sabemos que el coseno de phi es 0,9 inductivo. Vale, esos son los datos. Se nos pide calcular la corriente de excitación, para lo cual calcularemos la fuerza electromagnética resultante, pero para ello emplearemos el diagrama de Pottier. Para representar el diagrama de Pottier necesitamos representar tanto la curva de vacío como la curva reactiva. Por tanto, aquí nos dan en el enunciado los datos que necesitamos para representar la gráfica de vacío y reactiva. Es decir, para vacío nos da la corriente de excitación según V sub 0, en el cual para 40 amperios tenemos 1,35 kilovoltios, para 80 amperios 2,6, para 120 3,6, 160 4,3, hasta 280 con 5,5 tal. Para la curva reactiva sabemos que es un coseno de phi 0 inductivo con la corriente nominal. La corriente de excitación, para una tensión de 0 kilovoltios, tenemos una corriente de excitación de 122, para 1,25 160, para 2,5 200, para 3,3 240 y para 3,85 280. Vale, a partir de la curva de vacío y la curva reactiva, que simplemente es poner los datos según la corriente de excitación y la tensión resultante en vacío, obtenemos la gráfica de vacío, en el cual la fuerza electromagnética en vacío y la tensión en bornas, ambas dependen de la corriente de excitación. Simplemente ponemos los datos y unimos. Y obtenemos esta curva y esta otra. Lo que vamos a hacer es obtener este triángulo, el triángulo ABC, que nos permitirá obtener los datos para poder resolver la fuerza electromagnética resultante y la corriente de excitación, que es lo que se nos pide en este ejercicio. Como todos sabemos, la fuerza electromagnética resultante es la tensión que hay en bornas más la caída de tensión que hay en la resistencia y la reactancia de inducido. Por tanto, como no nos dicen nada sobre R, suponemos que es 0. Por tanto, la fuerza electromagnética simplemente es la tensión más la caída que se provoca en la reactancia asíncrona. Si hacemos el triángulo de Pottier, obtenemos que el lado BC, es decir, este cateto, corresponde con la caída de tensión que tenemos en la reactancia síncrona. Es decir, esto corresponde, me lo voy a sacar aquí, X sigma por I. Esta magnitud. Sin embargo, de aquí obtenemos la fuerza de inducido, que nos permitirá obtener datos para más adelante. Vale, esto es obteniendo el triángulo de Pottier, pero ¿cómo lo hemos dibujado? Pues muy sencillo. Sabemos la distancia que hay entre O a A', porque A' empieza en los 122 amperios de la segunda. Entonces, cogemos esta distancia y la trasladamos, en el cual A D', a D. Sobre esta horizontal hacemos una paralela a la tangente a la curva de vacío, en el cual nos corta a la curva de vacío aquí en C, porque hemos hecho una paralela por aquí. Por D, que nos corta a la curva de vacío, obtenemos el punto C. De aquí bajamos hasta que cortemos a la recta AD y hemos obtenido el punto B. Y el triángulo de Pottier simplemente es ABC. Pero los pasos que habitualmente cogemos para representarlo son estos. Es decir, por el punto elegido, que es A, paralelo al eje de abscisa, sobre esta horizontal cogemos un segmento de valor y corriente de excitación de cortocircuito, que es 122 amperios, punto A'. Es decir, la distancia de O a', esta distancia es la misma que hay de D a A. Paralela a esta desde D, es decir, por D hacemos una paralela tangente al codo de la curva de vacío y obtenemos el punto C. Donde corta con E sub 0, con la curva de vacío, obtenemos el punto C. Vertical desde C hasta que corte a D A, obtenemos el punto B y ya tenemos el triángulo de Pottier, que es lo que estaba en rojo. Vale, estos son los pasos habituales que se toman para obtener el diagrama de Pottier. Simplemente mirarlo de forma lenta, porque igual me salta algún paso.
Y una vez que ya hemos obtenido los datos que nos interesaban o necesitamos para resolver el ejercicio mediante el diagrama de Pottier, procedemos a obtener la fuerza electromagnética resultante. La fuerza electromagnética resultante es la tensión en bornas, pero valores de fase, que es 6900 entre raíz de 3, con un argumento de 0 porque habitualmente definimos como V como inicio de fases. Correcto, era 600... Creo que era 690... o 6900, no sé exactamente, con 0 grados más 675, 90 grados menos coseno de 0,9, que es el factor de potencia 0,9 inductivo de la carga que estamos alimentando. Por tanto, si calculamos esto, vemos que la fuerza electromagnética resultante es 4325, 8,08 grados voltios. Puesto que sabemos que la curva de vacío nos relaciona la fuerza electromagnética en vacío y la corriente de excitación, también nos sirve para relacionar la fuerza electromagnética en vacío y la corriente resultante. Entonces, obtenemos la corriente resultante, que es 162 amperios, que con el diagrama de Pottier corresponde a la distancia dA menos BA. La distancia dA menos BA corresponde con D... A ver, voy a hacer... Esto es dA menos BA. Es decir, es todo esto menos esto. Es decir, en un diagrama de Pottier, esta parte que no hemos utilizado para hacer el triángulo corresponde con la corriente resultante. Si volvemos a donde estamos operando, IR' son 162 amperios, que es dA menos BA, que me he dejado esto. La corriente de excitación es la corriente de excitación, la podemos obtener a partir de la corriente de inducido y la corriente resultante. En este caso, la corriente de excitación es la resultante menos la de inducido. La resultante son 162 amperios. Vale, con un argumento de 98,8 grados. ¿De dónde ha salido este argumento? Pues es el mismo argumento, la corriente de excitación es el mismo argumento que la fuerza electromagnética resultante, solo que está a 90 grados. Es decir, 8 grados más 90 grados que va adelantada y obtenemos un argumento de 98,08, que es el que tenemos aquí, menos la corriente de inducido, que antes habíamos dicho que era de 102 amperios. ¿Cómo lo habíamos obtenido? Porque era Fi. La fuerza electromagnética de inducido corresponde con la corriente de inducido, que es el triángulo, la parte del triángulo que es AB, perdón, es A, B y C del triángulo. Que hemos obtenido es que aquí es la caída de tensión en la reactancia de dispersión, y aquí tú lo que tienes es la fuerza de inducido que es directamente proporcional a la corriente de inducido que necesitamos, que son los 102 amperios. ¿De dónde sale el argumento que necesitamos? Pues es inductivo, por tanto negativo, y un factor de potencia depende de la carga. Puesto que sabemos que la carga que estamos alimentando es un factor de potencia 0,9 inductivo, es inductivo, por tanto negativo, y 0,9 arco coseno de 0,9, que nos da el argumento que necesitamos para la corriente de inducido. En este caso, la corriente de excitación que necesitamos es 234,7 amperios con un argumento de 119 grados. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.